Eh, lo primero de todo, ante todo, es expresaros nuestro agradecimiento en que hayáis querido participar, estéis participando. En este caso, en uno de los eventos y una de las acciones que estamos diseñando y realizando para el metaverso para Wonder, que es la Escuela de Pensamiento y Talento. Y en nuestra necesidad de compartir la realidad de lo que estamos viviendo en ese proceso de exploración y de investigación que estamos haciendo dentro del metaverso, con una especial mirada. Ya sabéis que no somos nada obvios y que intentamos ser un poco incluso críticos, vamos a ser claros. Pues estamos poniendo encima de la mesa una serie de reflexiones que están haciendo realmente de las conversaciones que estamos teniendo con profesionales, con expertos, y 4 de ellos son los que están aquí hoy con nosotros en la mesa de debate. Y me gustaría presentarlos mínimamente para que todos tuviéramos un contexto adecuado y pudiéramos entender mejor el porqué de que estas 4 personas estemos aquí, queramos debatir y queramos enfrentarnos a la realidad del metaverso tal y como no lo ha puesto el negocio encima de la mesa, ¿vale? Empiezo por María Ángeles Quesada, que además es que la tengo aquí ahora mismo delante, yo creo que porque has hablado y entonces ya has empezado tú de primeras, que es filósofa, que es impulsora, además lo estábamos hablando antes, de recuperar precisamente el diálogo, la conversación, como una herramienta transformadora. Dirige equanima.org, donde podéis conocer todavía mucho más su trabajo, y acaba de publicar La virtud de pensar, que tiene mucho de lo que necesitamos en la construcción de este famoso metaverso con el pensamiento crítico, ¿vale? Por un lado, encantado, María Ángeles, y muchísimas gracias por estar aquí. Nada. Encantadísimo. Por otro lado está Íñigo de Luis, Head of Innovation de Arena, de la agencia de medios, aunque vamos a decirlo claramente, es un ingeniero en toda regla de telecomunicaciones, con lo cual tiene cierto conocimiento y cierta cercanía a este mundo, pero es verdad que ha impulsado su carrera alrededor del mundo de la comunicación. He tenido la oportunidad de coincidir con él y siempre ha sido un placer no solo conversar, sino también compartir ideas y hacer ejercicios de locura co-creativa, etc. ¿no? Es el mundo de los medios, ¿no? Hablaban mucho de que el metaverso sería esa siguiente televisión, lo hablaban ellos mismos en una charla que tienen maravillosa, que es la de los monstruos y la televisión y en la evolución de la televisión y de Arena. Y en ese sentido, un placer que esté aquí, ¿vale? Igualmente, gracias, Foli. Nada. Patricia Yaquep, que la conversación con ella fue: se nos explota la cabeza, se nos va la pinza, o sea, esto hay que parar, hay que empezar a pensar de otra manera. La hemos tenido la oportunidad de disfrutar de ella. Ella es neuropsicóloga, tiene un máster en ciencias cognitivas, pero al mismo tiempo por favor, porque es tal el currículum que si me desdices estaré bien desdicho. Tiene Onwell, que es la empresa que dirige en términos de investigación digital, etcétera, pero también tiene una columna ahora en el Metaverse Magazine, lleva todo el apartado de bioética y neuroética de Odyssey IA. O sea, creo que en ese sentido, además, tiene una percepción clara de lo que es el metaverso o de lo que podría ser esa promesa del metaverso. Bueno, voy a hacer un hincapié. Yo también soy ingeniera de base y lo digo mira. más que nada porque me va a situar muy bien, sobre todo con los comentarios que hago, porque soy muy crítica cómo desarrollamos la tecnología los tecnólogos, ¿eh? Entonces, hago ese hincapié. Bueno. Y luego está Julio, que también tiene una parte técnica, ¿vale? Pero en este caso introduce la variable creativa a tope, ¿vale? Bueno, dueño, CEO y cofundador de Wildbytes, es la referencia para mí, una de las referencias en tecnocreatividad ahora mismo, no solo en el mercado español, sino también en el europeo, incluso el americano, con oficinas en Estados Unidos y en Berlín también. Y quizá, más allá de todos los premios que tienen en términos creativos, del One Show Interactive a Webis, etcétera, quizá de lo más interesante de su conversación fue su posicionamiento de tecnooptimismo, que luego hemos radicalizado con otros filósofos, pero también que está trabajando ya en el metaverso. Realmente está generando creatividades en el metaverso. Lo ha hecho para H&M
y viene ahora de hacer una propuesta, o sea, una experiencia en el metaverso en términos de concierto para Pull & Bear en el Primavera Sound, ¿no? Encantado y bienvenido, Julio. Muchas gracias, Fulvio, un placer para Nada. todos. Y en ese contexto de personas que con la conversación nos han hecho pensar que habría que debatir con ellas y que estaría bien darle una vuelta a todo esto del metaverso y llevarlo a un sitio quizá un poquitín menos evidente del que estamos viviendo, lo contábamos, ¿no? Mucho webinar, mucho paper, pero todos alrededor de las oportunidades, todos alrededor de negocio, todos alrededor de cómo puedo estar, por qué tengo que estar, cuál es el propósito de estar, ¿no? Y quizá habría que plantearse más, o creemos que hay que plantearse antes de estar, cómo eres, ¿no? Y de qué manera tienes que estar. Habría que replantearse o redefinir qué narices es el metaverso y de qué estamos hablando, ¿no? Porque hay muchas veces que en el discurso y en la conversación es complicado llegar a un entente y a un acuerdo, ¿no? En ese sentido, y quiero hacer una breve introducción y ya pasar la pelota, porque yo no soy el protagonista de nada aquí, se llama la penúltima promesa por algo, ¿no? Y es que si en algo hemos coincidido todos los que estábamos hablando es que el metaverso no existe, ¿vale? Entonces, estamos hablando del metaverso, pero el metaverso no existe, que ya es un concepto, el de estar hablando de algo que no existe y encima digital, que es bastante... se ha puesto encima de la mesa, además lo ha puesto encima de la mesa casi como una especie de caso de uso de lo que debería ser el futuro de Internet, y lo ha puesto uno de los grandes ejecutores, ¿no? En este caso Mark Zuckerberg, con su concepto de metaverso, e introducía una serie de variables que hacían posible ese metaverso en un futuro no muy lejano, ¿no? Que son espacios virtuales tridimensionales, existe la inmersión, que hay una sincronía, por lo tanto, entre el mundo real, este que estamos viviendo, y este mundo que se crearía, que sería el metaversal, que no hay limitación de número de personas, que son espacios persistentes, o sea, que tus datos se mantienen de un espacio al otro en el caso de que pudiéramos viajar por ese famoso metaverso, que son espacios interoperables, o sea, y vamos a operar además como avatares, con lo cual yo no pierdo como avatar, si voy a un metaverso pero luego me voy a otro y luego me voy a otro, no desaparezco como avatar, sigo manteniendo mi estética y sobre todo el continente y el contenido, o sea, también la economía, que es otro de los elementos que han entrado dentro del metaverso a tope, ¿no? Todos hemos oído hablar de NFTs, de criptos, pues bueno, gran parte de todo eso también está planteado dentro de esta promesa que nos hace Mark Zuckerberg respecto al metaverso como la siguiente pantalla, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente, y aquí voy terminando mi introducción, en esta propuesta de evolucionar Internet como lo conocemos en esos términos, la sensación que yo he tenido desde mi perspectiva, después de hablar con vosotros, más expertos, etcétera, es de que yo, que he nacido en el siglo pasado, que sí que tengo una experiencia en términos tecnológicos de desarrollo, o por lo menos de creatividad, de ejecución creativa a través de la tecnología, tengo la sensación de que es una broma chusca y, si me permitís, incluso grosera, ¿no? Lo que nos ha puesto este señor aquí y lo replanteo, ¿vale? Los que vivíamos en los años, en mi caso yo nací en los 70, ¿no? La realidad de esa tercera revolución industrial, lo que nos puso encima de la mesa, todo aquello fue un futuro brutal, lleno de maravillas, lleno de cosas maravillosas y de elementos que nos iban a volar la cabeza y nos iban a llevar al siguiente nivel, ¿no? Acordaros, coches que vuelan, lo hablábamos antes, píldoras que comes y ya estás, ¿no? Y así 1.000 millones de elementos que se llevan vendiendo desde los 70 y que curiosamente, conforme ha ido pasando el tiempo, se ha introducido la variable informática y toda la parte está digital, ha ido reduciendo sus expectativas en términos de wow y se ha ido llevando a lo low cost, vamos a decirlo así, a lo barato, ¿no? O sea, hemos ido eficienciando hasta el punto de que al final, ¿qué es? Me pongo unas gafas y entro en un sitio virtual, ¿no? Ya no, o sea, ya no voy a volar, ya no voy a... Todas estas cosas movidas, o sea, ya no voy a tener un robot en casa con él, ¿no? O sea, en el fondo al final me voy a tener que poner un casco para poder hablar con una... O sea, os ponía un ejemplo en el contexto que es lo que hizo Kubrick, ¿no? En su momento, que fue un planteamiento... Bueno, hizo una de las películas icono de la ciencia ficción, habló con infinidad de expertos, no os podéis hacer ideas, hacéis un recopilatorio de todo el ejercicio que hizo de investigación antes del desarrollo del guión y de la película, etcétera, etcétera. Habló con millones de personas, incluido C. Clarke, que era
y que además ha sido uno de los visionarios, que sí que es verdad que ha acertado mucho con sus visiones desde los años 50, y construye 2001 pensando que en el 2001 verdaderamente va a ser así la vida. Que vamos a vivir así en el 2001. Una película de 69. Claro, no me extraña que luego digan, no, es que el rodaje de la Luna se hizo allí y es todo falso, ¿no? Claro, este hombre estaba verdaderamente haciéndolo de una manera muy seria. Claro, nada de eso se ha cumplido, y no solo no se ha cumplido, sino que lo han ido empaquetando todo hasta que nos tengamos que poner unas gafas y no nos quedemos en un sitio pequeñito disfrutando de todo esto, o no, porque podemos hablar luego que el metaverso no necesita de unas gafas para ser metaverso, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, mi sensación ha sido de fraude. Y yo cada vez que hablo del metaverso y con gente hay cierta tema de fraude. ¿Qué ocurre? Que no me siento del todo engañado porque está en un estadio precisamente de desarrollo. De ahí lo ponemos encima, vamos a ver qué pasa, y es ese momento en el que surge ostras, pues igual podemos intermediar, ¿no? Igual podemos hacer algo, podemos participar de la conversación, como me decía Manaya. Y en ese sentido nace el título La penúltima promesa, porque creemos que va a haber todavía una promesa más dentro de 2 años, que igual la saca Apple, otra promesa que luego sacará vete tú a saber quién, y la sensación de, en todo esto, ¿qué pintamos nosotros, ¿no? Quizá esa sería la primera pregunta que lanzaría un poco, ¿no? Como concepto en esos términos, y es ¿hasta qué punto creéis que debemos intermediar? ¿Hasta qué punto creéis que el metaverso realmente, de no existir, deberíamos de construirlo entre todos? ¿Hasta qué punto creéis que sería un riesgo o una amenaza que no lo hiciéramos? Que no participáramos de esa conversación. Y aquí ya lanzo esto y empezamos a hablar cada uno como mejor convenga. Muchas gracias. Bueno, pues mira, Arranca. pues venga, yo me lanzo y probablemente soy el menos experto de los aquí presentes. O sea, yo al final, como bien has dicho, soy ingeniero de telecomunicaciones y aunque hace años que me desligué de esa profesión, sí que, bueno, la tecnología me interesa y la sigo a nivel de leerla, de entenderla, de informarme. Y luego, por otro lado, por la evolución de mi carrera, que al final, como tú has dicho, Furmi, me dedico primero trabajando en Zinkia, con poco yo, ¿no? Que entré, allá trabajamos en el mundo de los universos virtuales y ahora más es una agencia ayudando a construir marcas, ¿no? A través de los medios, a través de crear. Es verdad que no siendo experto y contestando a tu pregunta, yo también comparto tu preocupación. Y a lo que tú dices, casi yo te diría que no sé si la pregunta es si es conveniente o no que todos participemos, sino si de verdad es posible o no que todos participemos, ¿no? Porque una cosa es querer algo y otra cosa si verdaderamente hacerlo posible, ¿no? Está claro que aquí podemos hablar en este foro, la gente puede hablar en sus casas, puede haber conferencias donde la gente hable, pero está claro que luego hay la capacidad de influir y la capacidad de ejecutar y la capacidad de que esas conversaciones y de que esas opiniones se tangibilicen en algo que pueda ser bueno para todos, ¿no? Y precisamente esto lo conecto con los datos que hace un par de, no me acuerdo cuándo fue, este año o a principios salió un estudio, ¿no?, que había hecho Global Web Index, ¿no?, donde preguntaba, había dos cosas que me resultaban curiosas. La primera era, ¿no?, el que solo hay un 30% aproximadamente de la población que verdaderamente afirma que conoce y entiende o dice que entiende que es el metaverso, que luego habrá que ver ese 30% verdaderamente quién lo entiende o no lo entiende, cuando yo creo que los mismos que lo tenemos más cercano, yo reconozco abiertamente que cada día no tengo un entendimiento claro. Yo los meses, desde que lo vengo analizando, leyendo por mi profesión, voy cambiando un poco incluso del entendimiento que hago del metaverso, con lo cual, si ya hay gente que dice solo un tercio que lo entiende, que lo conoce y que lo entiende, me resulta un poco complicado volver a tu afirmación, cómo todos vamos a participar cuando solo un 30% dice que lo conoce y que lo entiende. Pero también lo que me apasionó de ese estudio es que hay otra pregunta, es que más de un 50 y pico % estaría dispuesto a experimentarlo, que esa es la cosa que, viendo las preguntas que tú nos compartías, es verdad que esta promesa, porque no es una realidad, es una promesa, no sé, una nueva narrativa de algo nuevo que viene, siempre nos agarramos, ¿no? Y la gente es como que siente el atractivo hacia ello, a probarlo y experimentarlo, ¿no? Pero no sé si esa gente que tiene el atractivo o el interés a experimentarlo verdaderamente está dispuesto a participar de su definición o de su co-creación, ¿no? O simplemente es gente, como cualquier innovación tecnológica, que lo que hace es dejarse arrastrar por lo que supuestamente tengo que hacer, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay gente que es responsable, ¿no? Y a diferencia de otros momentos en la historia donde la tecnología, y eso seguro que luego Patricia tiene mucho más que aportar que yo,
ha habido como hasta más claro quiénes han sido los responsables del desarrollo tecnológico, que han sido compañías tecnológicas. A lo largo de la historia, la tecnología cuando se ha transversalizado, ya hay otras industrias, desde las agencias que nos dedicamos, desarrollamos, las marcas en sí mismas, ¿no? Me digo sea Louis Vuitton, o sea Burger King, o sea McDonald's, o sea quien sea, ¿no? Es decir, ya hay muchas, hay demasiados agentes muy diferentes todos ellos, no todos ellos igual de expertos en la tecnología, no todos ellos con los mismos intereses en el uso de esa tecnología y no todos ellos queriendo construir el mismo relato de la tecnología que cuando el señor Tim Berners-Lee inventa Internet, ¿no? Ahí había como un epicentro de algo y ahora hay como, claro, el metaverso es algo tan etéreo y tan plástico que según quien lo cuente y según lo plantee, está generando subnarrativas diferentes, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que veo difícil, que lo que tú dices al principio, que todos podamos participar. Veo preocupante el cómo corresponsabilizar a todo el mundo que lo que se haga sea bueno para todos, y veo complicado, o al menos más difícil, que esto verdaderamente llegue a ser lo que, y esto es probablemente, igual luego probablemente sea la realidad, pero mi opinión es que creo que hace más complejo que esto llegue a algo que a la gente le quede claro qué es, ¿no? Sobre todo volviendo a la pregunta, entender qué es esto, ¿no? Que para mí es un poco lo que qué es el significado que representa. Yo tengo claro a día de hoy, si pienso en la web 1.0 o en la web 2.0, lo que supuso en nuestras vidas. Acceso a la información, acceso a relaciones sociales, ahora acceso a experimentar, pero me parece demasiado etéreo. ¿Experimentar qué, no? Romper el espacio. Sí, pero no tengo claro que eso es algo que la gente realmente diga, ah, vale, el metaverso representa esto en mi día a día, ¿no? No sé, me resulta un poco sueño el que todos debamos participar o podamos participar de eso. Y perdón que me he extendido un poco. Yo tengo bueno, un pequeño inciso en ese sentido que creo que es interesante, bueno, Íñigo y Furby, es que, claro, yo creo que al final el grado de participación es muy variable. O sea, obviamente Epic Games, quien está detrás de Fortnite, o Facebook, tiene un grado de influencia mucho mayor del que puedo tener yo como individuo. Pero creo que al final todos participamos. O sea, al final las redes sociales no triunfaron porque se las inventara alguien, la triunfaron porque todo el mundo las empezó a usar. Esto es un poco lo mismo. O sea, si los usuarios se van a Roblox en vez de a Fortnite, pues Roblox será quien tenga más peso en generar un estándar respecto a qué es el metaverso. Entonces yo creo que al final el nivel de influencia varía, pero todos lo tenemos. O sea, desde proyectos en los cuales se están generando mundos descentralizados precisamente para experimentar y salir de lo que va a hacer Meta como empresa o Epic Games como empresa, hasta los proyectos que ya existen donde todos influimos. Entonces yo creo que en ese sentido es cuestión de pensar qué es influir. Y luego, desde el punto de vista de qué es, la verdad es que yo, bueno, precisamente comentaba, señor, que tú tenías muy claro qué es Web 1 y Web 2. Yo precisamente siempre que explico qué es el metaverso, que entre los que nos dedicamos a esto no estamos para nada de acuerdo. O sea, en los grupos de WhatsApp que hay de desarrolladores de VR y de XR en España, bueno, hay día sí, día no una discusión de si esto es metaverso o no, o por qué leches esto se llama metaverso en una campaña de marketing cuando no lo es. Aparte de eso, yo la verdad es que siempre tengo una explicación muy sencilla que es que creo que al final lo más fácil de entender para todos es que el metaverso son mundos virtuales donde se hacen cosas con otras personas, así como muy sencillo. Pero en contexto a Web 1, Web 2, Web 3, para mí también la evolución es Web 1 fueron páginas de texto conectadas entre sí, Web 2 se añadió imagen y vídeo, pero también tú podías hacer clic y te ibas a otra página. Web 3 es lo mismo, pero espacios virtuales general en 3D donde puedes interactuar con otras personas. Pero lo que todavía no existe es el hago clic y me voy a otro metaverso, ¿no? Que es la interoperabilidad. Pero vamos, que creo que me parece la forma más sencilla de intentar describirlo y estar un poco medio de acuerdo todos, ¿no? Que seguro que estáis en desacuerdo algunos de aquí, pero... Patricia, ¿no quieres darle? Le doy yo algo. Yo cierro. Yo os quería escuchar, primero, de hecho, si quieres, Patricia, te dejo hablar, Perfecto. Sí, no, yo cerraba porque digo, nos vamos a andar media hora con la primera pregunta, entonces digo, pues ya cierro sabiendo que efectivamente es que hay muchísimas cosas que comentar. Voy a intentar ser positiva primero. Para mí, realmente, esto es una oportunidad magnífica para dos cosas. Primero, para entender lo que de verdad somos. Y somos sistemas complejos adaptativos.
Entonces, no solamente nosotros como seres humanos, sino las realidades que queríamos, ¿no? El medio ambiente, porque también hace poco tuve un webinar de sostenibilidad medioambiental, que de eso no se habla, no conviene, evidentemente. Entonces, para mí esto es una gran oportunidad para entender cómo los cerebros, y lo sabe Furby, como me ha escuchado más de una ocasión, cómo los cerebros creamos realidad social, cómo colaboramos y cómo creamos realidad social, pero no solo creamos realidad social, sino que además esta influye en nuestra biología y en nuestra evolución. Aquí podríamos, fijaros, todo lo que podríamos lanzar, pero bueno, me quedo con esa primera idea, porque no quiero, ya digo, abarcar mucho tiempo. Segundo, esto nace de la idea de la cual yo estoy espantada, quizá porque también vengo de otras generaciones y porque amo la tecnología, y es la fragmentación excesiva del conocimiento, ¿no? Que también tiene relación con lo que yo he hablado, y que la tecnología, en vez de el gran potencial que tiene toda la convergencia tecnológica y otras historias como pueden ser nanomateriales, o sea, etc., etc., ¿qué es lo que estamos haciendo cada vez más? Pues eso, simplificando, pero de forma fragmentada, ¿no? Entonces, para mí, todo lo que es el metaverso real, porque el metaverso para mí no es ponerse unas gafas, ni un holograma, ni una realidad virtual. Estoy viendo yo muchas soluciones que alguien dice, es mi solución de metaverso, 4 muñequetes que además tienen incluso todavía ese movimiento espasmódico y visualmente incluso, ¿no? esa emocionalidad que yo además digo, ¿a quién le puede gustar esto? ¿A quién puede vender? Entonces, para mí esto es una oportunidad maravillosa que desde luego la vamos a aprovechar 4. Esto es como el coronavirus. ¿Quién sale reforzado del coronavirus, ¿no? Quizá 4 personas que estaban en ese proceso de pensamiento. Yo como tecnóloga, pues soy ingeniera de base, voy a entonar la mea responsabilidad, porque yo no me gusta el término culpa, muy religioso, lo dejo aparte, la responsabilidad. Para mí la mea responsabilidad como tecnóloga parte con dos principios básicos. Primero, no hemos sido capaces de acercarnos a comunicar de manera adecuada lo que es la tecnología. Quizá por ser mujer, por tener otros intereses, que yo estudiaba, como bien ha dicho Furby, luego neuropsicología clínica, otro tipo de cosas, a mí siempre me ha gustado tender puentes. Y tender puentes es hablar varios lenguajes. Para mí era muy fácil pasar a la toma de requerimientos porque me gustaba escuchar. Lo ha dicho María Ángeles, es que sin escucha activa no hay nada. Y entonces, desgraciadamente, estoy encontrando que hay un gran problema, porque además, fijaros, en mi generación, y Íñigo, seguramente tú eres mucho más joven que yo, pero también lo has vivido, los colegas que hemos programábamos tranquilamente en 9 lenguajes de programación, en varios paradigmas, y no pasaba nada con todo lo que aquello significa, incluso a nivel cognitivo. Ahora te encuentras, yo soy arquitecto Java, yo soy programador Python. Y ese es el mensaje, con esto termino, porque digo que podría seguir, pero seguramente quedará para otras reflexiones. Ese es el mensaje subliminal que estamos lanzando de alejamiento con la tecnología, ¿no? O sea, además, ¿qué es talento? Lo digital. Digamos, generaciones nativas digitales, sí. ¿Sabes realmente qué pasa, aparte de mover el dedo y jugar con las aplicaciones ahora que te facilitan la programación? Los que hemos entrado en las tripas, que hemos programado incluso en ensamblador, tal cual, claro, nos deja un poco alucinados, ¿no? Entonces, yo creo que esa perspectiva que me ha dado los años verdaderamente te hace situarte en un momento complicado, porque queremos realmente implicarnos, queremos saber qué es la tecnología, realmente. Esa usabilidad no ha jugado en contra de ello. Y luego yo sí creo, volviendo a la responsabilidad, que todos debemos saber que la tecnología no es neutra, se programa ya con precepto. Y no es cuestión de nuestro sesgo solo, no. La tecnología todavía se ha programado con criterios puramente técnicos y de negocio. Ya eso es otro tipo de sesgo aparte de los que ya conocemos. Entonces, aquí es que fijaros todo lo que podría seguir. Entonces, el tema es complejísimo. Y aquí, desde luego, también creo que, igual que yo entono mi responsabilidad como tecnóloga, creo que también es muy importante que las personas que vienen de los medios sepan que están vendiendo como metaverso.
qué están ofreciendo realmente y verdaderamente cómo están colaborando para que todos, de una manera u otra, seamos conscientes de lo que la tecnología está haciendo en la cultura, porque la tecnología también tiene su impronta en la cultura. Bueno, Te toca. a ver, voy a intentar hacer ahí un de estos, coger así algunas ideas que habéis dicho, e intentar como dirigir hacia algún lado, pero para también un poco dar mi visión sobre los que estáis diciendo, ¿no? Bueno, claro, mi perspectiva, pensar que yo vengo completamente de las humanidades, aunque fijaros que yo me dedicaba a la investigación en tecnologías convergentes. Siempre he sido una apasionada de la tecnología, o sea, y nunca he considerado que la tecnología es algo no humanista. Pero efectivamente en el mundo en el que vivimos está todo separado. Entonces mi visión, voy a intentar recopilar parte de las cosas que está diciendo y que ha sugerido Furby y que ha dicho Patricia, y yo creo que, bueno, que está implícita, y es un poco como yo lo llamo, es que todo lo miramos y pensamos el mundo desde una racionalidad instrumental. Esto es una teoría mía, pero que racionalidad instrumental es un término que ya acuñaron los filósofos Horkheimer y Adorno, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, no es mi término, pero yo sí que de alguna manera lo cojo para explicar el mundo en el que vivimos, ¿no? Y racionalidad instrumental, que también podría ser qué ética tiene una racionalidad instrumental, la ética instrumental, así igualmente. ¿Qué es esto? Que vivimos en un mundo donde maximizar beneficio a menor coste es lo que prima y funcionamos desde ahí, donde todos son medios para llegar a un máximo beneficio, incluso nosotros mismos. Entonces, desde esa racionalidad, desde ahí, hay que entender que desde ahí está construida la tecnología. Podría haber sido diferente, pero no lo es, estamos ahí. Entonces, claro, para mí el gran reto es crear pensar como seres humanos desde una racionalidad más amplia, porque efectivamente los peligros, y lo está diciendo muy bien Patricia, para mí los peligros de la racionalidad instrumental es que cada vez nos encorsetan en lugares más pequeños. Y lo ha dicho Furby también, o sea, es decir, cada vez estamos más desmembrados, fraccionados, reducidos, metidos en nuestro mundo, y de esto podemos poner ejemplos como ¿qué es estar en una echo chamber? Eso, ¿qué es estar en un sesgo cognitivo? ¿Qué es el sesgo de confirmación? Que estamos metidos en nuestro mundito pequeñito con los clics que ya hemos dado antes, que son los que nos aparecen, las nuevas cosas que nos ofrecen son las mismas que ya sabíamos, que ya conocemos, donde hablamos solo con la gente que piensa como nosotros, donde nos metemos en nuestro metaverso, que es nuestro mundito, que podría ser ya lo que vivimos, ¿no? Donde nos metemos en Internet, en nuestros metaversos, ¿no? Podría ser eso también una definición de metaverso, en nuestros munditos reducidos, y donde además de manera muy perversa, yo creo, también hay otra fragmentación muy grave, que es, fijaos, las redes sociales han producido que se acuse que se acuse más la diferencia entre emoción y razón, cosa que yo estoy intentando, yo y otra mucha gente estamos intentando por fin superar ese dualismo. Fijaos, hemos vivido en una historia donde la razón y la emoción estaban siempre en contra, ¿no? La historia del pensamiento funcionaba así. Curiosamente, las redes sociales se han construido para hacer que eso se haga más grande. ¿Por qué? Porque tú te metes en las redes sociales y las redes sociales, tus criterios de argumentación, razonar, no funcionan. Solo funciona ser una ratita picando el dulce, ¿no? Entonces te anulas toda la parte más, por decirlo así, analítica, de razones, de argumentación, toda esa parte se anula, los sesgos tienen muchísima importancia y te conviertes en una ratita con tus instintos primarios a flor de piel. Y entonces te haces un adicto, con lo cual se desmembra al ser humano, la razón y la emoción no funcionan juntas. Estás siendo una rata con emociones puramente instintivas donde operas. Entonces a mí me preocupa, ¿no? Me preocupa cómo yo me haría muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo el metaverso puede no contribuir a esa fragmentación y puede contribuir a mayor integración? ¿Cómo el metaverso nos puede ayudar, para ponerlo en positivo, ¿no? A integrarnos más y no a desmembrarnos, a hacernos más humanos en todo el sentido grande de la palabra y no hacernos menos humanos y más pequeñitos y más ensimismados y más metidos en nuestra mente, que todo lo puede distorsionar, ¿no? Y más encerrados y con menos presencia? Porque la presencia tiene mucho que ver con el estar perceptivo al entorno, y esto yo me pregunto si el metaverso es capaz de generar más presencia en este sentido, ¿no? Pero bueno, para no irme a ese tema, que ese tema es otro, yo lanzo un poco esa pregunta. ¿Cómo el metaverso? O sea, lanzo dos, de hecho, sería un poco recogiendo la de Íñigo también y esta nueva, que sería, primero, ¿cómo el metaverso? ¿Cómo? Yo fíjate, ¿es posible que todos colaboremos? Probablemente no, y difícilmente, pero ¿cómo podríamos colaborar? ¿Cómo podemos hacer que más gente colabore en esta construcción y no encontrarnos de pronto con un Instagram que nos come la salud mental? ¿Entendéis? Es decir, ¿cómo podemos crear algo que no nos aboque de nuevo a unas tecnologías que nos están machacando como especie? Por ser así un poquito incisiva, y a veces lo que pensáis, ¿cómo podemos contribuir a que el metaverso sea lo que esto sea
sea más colaborativo, y la segunda pregunta sería cómo podemos crear un metaverso integrador y no fragmentador, no reduccionista. Ahí va. No, está muy bien porque además creo que tiene que ser vivido. La pregunta está encima y yo por recoger un poco... No voy a recoger nada porque de hecho lo voy a hacer todo al final y voy a dejar a Julio que responda a la pregunta. Perdón, ¿eh? No, bueno, me parece puntos muy interesantes. Iba a contestar un poco a las dos de forma breve, pero creo que hay una cosa que está clara. O sea, a nivel de presencia, definamos como definamos el metaverso, al hablar de mundos virtuales, siempre va a ser una presencia mucho mayor de la que tengo en un Instagram, donde solo hago doble clic para darle un like. O sea, aquí estás hablando de que estás en un mundo donde te puedes mover, donde de aquí a 5 años podrás sentir, o sea, la sensorización va a ser cada vez más fuerte, la sensación de presencia va a ser cada vez más fuerte. O sea, cuando tú estás media hora en un mundo virtual, es que al final tienes sensación de estar ahí. Tú andas físicamente en el salón de tu casa y tu avatar anda por un espacio 3D, el sensor, en este caso, si estamos hablando de unas gafas VR, pues hacen que si giras la cabeza, la giras en el entorno virtual. O sea, la sensación de presencia y cómo tú puedes interactuar con otras personas es mucho mayor que en la web actual. O sea, creo que eso puedes argumentar si es mejor o peor, pero la dirección creo que a nivel tecnológico no es argumentable, que va hacia mayor presencialidad. Y luego creo que hay otra cosa respecto al cómo podemos participar en la creación. Yo creo que al final hay dos cosas muy distintas. Una cosa es el hablar de algo y otra cosa es el hacer algo. O sea, quien quiere participar de algo, hoy en día hay muchas formas de hacerlo. Pongo un ejemplo súper específico. Hay un proyecto, de hecho, que Furby te hablé de él la última vez que nos vimos. Ahora se me ha olvidado el nombre. Es un handle de Twitter bastante raro, pero con 300.000 seguidores. O sea, no es un desconocido en el mundo. Es básicamente un proyecto que tiene suficiente financiación para ir tirando de forma casi filosófica experimental. O sea, ahí no hay nada de business metido en el mix. Lo que están haciendo es una ciudad, un mundo virtual, que quieren crear un metaverso donde pueda haber 100 millones de personas. O sea, están con una visión muy a futuro, pero el foco actual es súper interesante. Están haciendo una ciudad específica, como en un barrio, sus galerías, un poco como conocemos el concepto de una ciudad actual, y están buscando ideas y formas de experimentar en cuanto a la gestión de todos estos espacios. O sea, quien quiera puede entrar y decir, oye, venga, yo voy a dirigir el distrito X y lo voy a hacer creando estos espacios aquí en los cuales se puede hacer esto, se puede interactuar de esta forma, el público puede participar. O sea, básicamente es un experimento de creación de un mundo controlado de forma descentralizada en el cual todo el mundo puede aportar. Lo que quiero decir con esto es que realmente quien quiera aportar puede aportar mucho. Y este es un proyecto con financiación, con recorrido asegurado de unos 2-3 años, y si sale algo interesante de ahí, seguro que luego tiene impacto en muchas otras plataformas que ya conocemos. Lo digo en el sentido de que realmente quien quiera puede, es cuestión de que lleva esfuerzo, no es instantáneo. Bueno, yo voy a decir que en este caso, bueno, yo es que no soy devota de la psicología positiva, entonces eso de quien quiere puede, sinceramente conmigo tampoco suele ir. Hay un tema que yo sí que lo veo clarísimo, y que podemos ver una muestra pequeña con lo que ha pasado hace nada con la generación que quizá de nuestros abuelos o algunos padres, ¿no?, que se han visto pues, perjudicados por el tema de la digitalización de los bancos, ¿no? Yo sí que creo que no solamente es una cuestión generacional, sino que es una cuestión también de posibilidades económicas, porque vuelvo a repetir, si alguien dice que el metaverso simplemente es ponerte unas gafas y ver una realidad, vale, pero es que el metaverso, yo coincido en otra visión, que es efectivamente todo este espacio hiper, digamos, de alguna manera, de conjunción, ¿no?, de lo que va a ser virtualidad con físico, y para lo cual pues van a haber cantidad de dispositivos, ¿no? De hecho, ¿por qué estamos en donde estamos? Porque todavía muchas tecnologías pueden estar en fase incluso de creación o de buen desarrollo, ¿no? Y hay una cantidad de dispositivos de IoT, de BCI, que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, al final es dinero, es capacidad, ¿no? Aparte ya digo, de temas de sostenibilidad, no vamos a entrar ahora, pero desde luego estamos hablando de unas capacidades de computación, unas capacidades gráficas, unos motores nuevos, o sea, una gran cantidad de cosas que yo me pregunto si todos tenemos ancho de banda, si todos tenemos esa disponibilidad para. Entonces, ¿quién puede colaborar? Además, ya no solo es una cuestión tecnológica,
Se necesitan los conocimientos de base. Íñigo lo ha dicho antes de forma muy interesante, o sea, y además estoy absolutamente convencida de que, y suscribo lo que él ha comentado, ese 30% que dice que sabe el metaverso, ¿lo sabe realmente? Yo le preguntaría, ¿sabéis cómo se va, por ejemplo, ¿no? Voy a ir a la parte de tecnóloga, ¿cómo se va a manejar lo que es la gestión de sesiones, por ejemplo? ¿Sabéis qué significa eso? Por decir algo, ¿no? Pero así que podría seguir con 1000 cosas. Entonces, verdaderamente, yo ya digo, a mí me gusta mucho la tecnología y me encanta, y creo que va a hacer cosas muy interesantes. Pero también creo que en la mayoría de los casos hay un mensaje vacío de positivismo y optimismo que no se acompaña por los ritmos biológicos, además del ser humano. El ser humano no entiende tampoco. Hagamos un experimento. ¿Qué es exponencialidad para el ser humano? Por decir algo también. Sí, yo recogiendo lo que tú dices, Patricia, ¿no? Y vuelvo un poco a la preocupación, pero casi te diría ya, poniéndome en el pellejo de, yo qué sé, de que Metaverso fuese una marca que te entregan y que tienes que comenzar a construirla, ¿no? A día de hoy, creo que, yo al menos lo que intentaba decir es, creo que como hay tanta gente en esa carrera, creo que se están construyendo relatos que no son los mismos, ¿no? Y el problema ¿cuál es? Que todos están utilizando la misma marca. Todos utilizan la marca Metaverso y diferentes relatos en diferentes entornos. Entonces, desde fuera dices, ¿qué es esto? ¿Qué es exactamente esto, no? Yo veo Nike y Nike tiene una consistencia, tiene una coherencia y tiene un mensaje muy claro, ¿no? Las marcas se construyen, la cabeza de la gente al final entiende cosas muy concretas, muy sencillas y muy directas, ¿no? Y luego con consistencia, y cuando te cambian 2 veces, es decir, ay, Bastión no es lo que es. Entonces yo creo que en esta carrera, precisamente, y casi ya lo hago como planner, ¿no? Digamos que soy, ¿no? Que supuestamente es construir marcas, ¿no? La marca Metaverso, pues yo creo que tiene ese riesgo, ¿no? De que no se acabe de interpretar adecuadamente, ¿no? Es una extensión, es una réplica, es un sustituto, o sea, yo creo que todo eso al final no deja de confundir a la gente y creo que tampoco favorece el propio desarrollo del concepto, y al final, si el concepto no triunfa, además obviamente de la brecha digital que existe y que es indiscutible, ¿no? Lo que decías tú, Patricia, la exponencialidad de la gente a día de hoy, la masa crítica es llegar a fin de mes. Entonces, tampoco hay que olvidar de eso. Pues también creo que hay otra brecha que es la brecha de ¿qué me estás contando? ¿Qué me aporta a mí esto? ¿No? La gente tiene que entender qué me va a aportar a mí esto para que verdaderamente yo quiera formar parte de esto. Que igual también es una cuestión de que igual estamos... También hay una cosa que yo reflexionaba, preparando un poco, leyendo un poco tu escrito, Furby, era, y igual me equivoco, ¿vale? Pero yo creo que en otras fases de la tecnología han sido primero los usuarios, los individuos, los que hemos hecho uso de la tecnología, y luego han venido, digámoslo así, las marcas o las corporaciones a entrar a hacer uso. Pero fuimos primero los usuarios los que fuimos, de hecho la palabra lo conecto con lo que decía antes también Julio, somos usuarios, o sea, ser usuario de algo no somos partícipes, no somos usuarios, uso algo, lo utilizo, no lo creo. Entonces yo creo que fuimos usuarios, fuimos navegantes de internet, explorábamos la red, navegábamos, luego usuarios de las redes sociales y de repente, ¿no? La historia famosa de repente, aquí puede haber marcas que hagan público, o sea, y esta es la primera vez que siento que no están los usuarios primero orgánicamente experimentando con suficiente volumen. Es verdad que puedes irte a la, yo que sé, a la Fundación Telefónica o participar, pero no, o sea, no está a escala, ¿no? O sea, siento que, claro, y eso yo creo que es un poco peligroso, ¿no? Porque vas a decidir tú antes qué es esto, antes de que la gente de manera orgánica diga, ah, coño, esto es de puta madre, ¿no? Descubro yo qué me puede aportar. No sé, me parece que hay algo, y no lo digo aquí no hablo ni de positivismo ni de negativismo, sino simplemente desde una visión de sostenibilidad del concepto y un desarrollo coherente y consistente de, vuelvo a lo que decía, qué significa, ¿no? ¿Qué va a significar en mi vida, en mi día a día, verdaderamente el metaverso? ¿Qué es lo que me va? Joder, las redes sociales, yo creo que todo el mundo más o menos tiene claro que le permite, con todo lo bueno y todo lo malo que ha dicho María Ángeles. O sea, me permitió conectar con un amigo que no me hace 1000 años. Ostras, pues lo tengo claro, pero creo que en esto todavía existe muchos frentes abiertos. Fíjate que yo creo que
que lo que dices tú, Íñigo, de que la marca no esté afianzada o clara ¿no? a lo que se refiere exactamente, y que haya muchos relatos que están construyéndose y que a veces se contradicen. De hecho, ya lo ha dicho también Julio, ¿no? Que hay desacuerdo, ¿no? en cómo se define, en los propios creadores, o sea, la gente que está trabajando en el metaverso. Entonces, yo eso lo veo bueno, porque veo como algo diferente a lo que... Y de hecho, incluso también que no esté... A ver, es que aquí hay varias cosas. Que no esté testado, o sea, que los usuarios no hayan testado, quizá, o no hayan orgánicamente probado y vivido ahí, y luego se haya ido como las marcas se hayan ido apropiando. O sea, es decir, este cambio de este momento en el que yo creo, esto, bueno, no sé demasiado del tema como para aventurar esta idea, pero voy a decirla. Probablemente es un momento diferente, ¿no? Es decir, probablemente es un momento en las redes sociales fueron creadas por unas personas no de manera neutra, efectivamente, siguiendo una racionalidad instrumental, sigo con mi tesis. Y una vez que se pusieron ahí, los usuarios las manejaron y también co-crearon en parte, ¿no? Porque también se han ido puliendo, obviamente, creo yo creo que ahí estaríamos todos más o menos de acuerdo con el uso, se han ido un poco moldeando, pero efectivamente había siempre una misión instrumental y de venta, ¿no? Al final una misión consumista, de consumidor. Entonces ahora estamos en un momento diferente donde por lo menos algunas voces se alzan y estamos, algunos de nosotros, quiero pensar que todos los que estamos aquí, estamos queriendo aportar un poco más de pensamiento crítico a lo que está sucediendo en la tecnología y en las aplicaciones y en el mundo de Internet, ¿no? Entonces, como estamos en un momento donde hay alguna gente, por lo menos, que dice, oye, pues que este desarrollo que se produjo en WhatsApp, a mí, o cómo se ha producido el desarrollo de esta red social, pues a mí no me está gustando, esto me lleva a ciertos comportamientos de mi persona y evolución de la humanidad que no me está gustando. ¿Y si ahora con esta nueva idea podemos hacer algo? ¿Y si podemos realmente intentar, por lo menos cierta masa crítica, aportar pensamiento, o sea, intentar co-crear, meter mano ahí de alguna manera, en la que se pueda, ¿no? Porque efectivamente estoy de acuerdo, yo tampoco soy muy, en esto no soy muy happy flower, me refiero, no creo que todo el mundo pueda, o sea, me refiero, no creo que todo el mundo tenga acceso a todo, por supuesto que no todo se puede porque uno quiere, no, para mí eso no es así, o sea, creo que hay unos condicionantes muy fuertes, políticos, económicos, estructural del sistema, no soy ahí muy naif en eso. Pero sí que creo que si tenemos masa crítica y si la gente se habilita un poco su pensamiento crítico, que yo soy muy chapas en esto, es a lo que me dedico, pero claro, hay que dar un paso atrás, hay que darse cuenta. Y me encanta la encuesta esta de la que has hablado, Íñigo, al principio, porque me parece súper significativo. Creo que, corrígeme si no es así, pero decías, el 30% más o menos tiene una idea, que no sabemos qué idea tiene, pero bueno, alguna idea. Y luego el 50% estaría dispuesto a operar con esto, ¿no? A experimentar. Esto me parece interesantísimo porque es siempre lo que le ha pasado al ser humano que ha pecado de prepotente, todos, porque es que si puedo lo hago. No, bueno, a ver, o sea, si puedes lo haces, claro, si te tiras desde un balcón en Mallorca y te caes ahí a la piscina, o sea, tú puedes hacer balconing, si puedes lo haces, claro, pero bueno, eso no quiere decir que sea bueno, o sea, ni que sea bueno, ni que tenga sentido. Pero creo que el ser humano, y me pongo ejemplos así un poco chistosos, porque creo que el ser humano ha pecado mucho de esta prepotencia en la historia, ¿no? Es como, si puedo, y la tecnología ha sido un exponente, un ejemplo de esto, ¿no? Si puedo, lo hago y luego ya veremos. Luego ya me cuestionaré las cosas de las redes sociales o lo que ha pasado con lo que está pasando en Internet y en todo este mundo y los mundos virtuales es esa teoría de si puedo, lo hago y lo sigo haciendo. Experimento, ¿no? Estoy súper happy de experimentar. Pero luego me encuentro con que me paso horas ahí encerrado, no puedo dormir, me empiezo a rayar, no me relaciono con gente, o me hago adicto, o estoy todo el día con él ahí en las redes sociales. A ver, ya, claro, pero es que, a ver, no todo es poder, hay otras cosas, es poder y además pensar, ¿no? Entonces, si este momento pudiéramos aprovecharlo para, y repito mi pregunta no es tanto si sabemos, o sea, sabemos que hay gente que a lo mejor no va a poder participar, quizá pensamos que hay alguna gente que sí va a poder participar, hay proyectos como el que contaba Julio, sino es cómo podemos promover mayor participación, cómo podemos promover mayor masa crítica y con pensamiento crítico que pueda participar en esta co-creación. Para mí sería la clave, ¿cómo? Pero ¿cómo? O sea, es decir, ¿cómo lo podemos hacer? Vosotros que sabéis más de esto, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿No? Y cómo podríamos pasar de un sistema en el que, claro, al final alguien va a decidir cómo va a ser esto, a realmente tener esos relatos, que por eso te digo, rescato de nuevo esa idea, esos relatos un poco contradictorios y enfrentados, en realidad me parece más honesto, porque la gente me parece más real, ¿no? Yo voy a seguir afinando en tu pregunta para que vayan contestando. Yo soy una apasionada de cómo pensamos, absolutamente. O sea, yo creo que para mí no hay nada que me motive más que el ver cómo pensamos. Y
curiosamente este mes y el mes pasado he tenido la oportunidad de trabajar en universidades también, de volver a charlar simplemente distendidamente con rectorado, vicerrectorado, profesores y tal, y les estaba planteando para llevar nuevos proyectos y me decían, pero tú adolecemos de dos cosas importantísimas. Primero, además estamos hablando de distintas facultades. Nula comprensión lectora. Terminando las facultades. O sea, estamos hablando no estamos hablando de entrada, estamos hablando de salida de la universidad. Segundo, incapacidad absoluta de unir disciplinas, de unir conceptos. Entonces, claro, tú me vienes a mí a hablar de cosas sistémicas, holísticas, integrales. Me dice, pero Patricia, nada. No hay, o sea, no había forma de aterrizar. O sea, abstracción, cero. Claro, cuando no hay una capacidad de escucha, cuando estamos viviendo una individualización exacerbada, cuando vemos, insisto, aparte de la música, el deporte, tal, yo tengo el hobby de ver cómo pensamos, ¿no? Entonces, y para mí, el cómo pensamos significa incluso cómo contestas el WhatsApp. Es que eso, solamente ese detalle a mí ya me da pistas, porque además yo creo en el poder de la sutileza, en los detalles. Para mí tiene mucho más valor, ¿no? Y dentro de eso yo voy digamos, a incrementar, ¿no?, en la profundidad de la pregunta de María Ángeles, es decir, ante todo este análisis y recogiendo lo que María Ángeles ha dicho, sí, de alguna manera los seres humanos van co-creando las soluciones tecnológicas, seguramente, en algo sí. Claro, si es simplemente una máscara, si es una configuración de lo que es el front-end, yo no sé hasta qué punto, o sea, te quiero decir, verdaderamente, ¿no? Hasta qué, hasta qué punto nuevamente, ¿no?, somos capaces de entender o de saber que estamos co-creando algo. ¿Es cierto eso? O estamos co-creando lo más importante, o lo más importante no lo estamos co-creando. A mí no se me va a olvidar nunca una conversación que tuve ya hace varios años, cuando empezaba lo de inteligencia artificial a andar fuerte, o alguien que además estaba en los temas de incubadoras y tal, que dijo, además es que lo mío es que fue inmediata mi reacción, ¿no?, absolutamente emocional, porque me llegó. Dijo, es que la inteligencia artificial ha venido para romper todos los sesgos, para solucionar el tema del género. Y digo, pero bueno, ¿quién es la inteligencia artificial? Y ese mensaje lo daba alguien poderoso, ese era su interés, a temas startuperos, ¿no?, un tema startupero, para que creamos que yo realmente, vuelvo a repetir, yo estoy en esa fase de creer que hay posibilidades, porque personas que yo estoy encontrando, muchas personas como yo también, entonces crear ese partnership profundo, esas colaboraciones profundas con personas en las cuales se necesita responsabilidad y un trabajo diario de pica a pala, ¿no?, de negociación, de mediación, de entendimiento, de escucha, de respeto por el tiempo de los demás. ¿Cuántas veces hay que repetir un WhatsApp? El contenido porque no lo han leído, porque tal no sé qué, porque yo realmente veo temas duros. Ahora, vuelvo a repetir, para cerrar con optimismo, el metaverso sería una oportunidad magnífica para conocernos, nuestras capacidades perceptivas, nuestras limitaciones perceptivas, para saber cómo interpretamos. Cuando hablamos de esa visión hiperespacio-temporal, es que aquí hay mucha lectura, Lao Tse, ahí puedes hablar tú, Hegel, Freud, o sea, es que hay, a los que nos interesa además qué es el mundo, ¿no?, qué es la conciencia, qué es la inconsciencia, cómo es ese espacio temporal, cómo sales y entras en el futuro, en el pasado, que se va a poder hacer con ese metaverso real al que me gustaría a mí, igual como traspasar las fronteras también físicas. Todo eso es que desde épocas ancestrales es un pensamiento que ha estado digamos, en el colectivo, ¿no? Es una nueva forma también de abordar eso. ¿Quiénes lo vamos a abordar? Porque, vuelvo a repetir, para mí es una época magnífica y muy positiva. Pero también debo decir una cosa, tengo muy poca compañía, ¿eh?
iba a hacer un par de comentarios de varias cosas que habéis ido comentando, muy interesantes por distintos frentes. La primera, creo que por alusiones, que creo que es importante tener en cuenta respecto al comentario de quien quiere puede, creo que es importante tener en cuenta escalas. Cuando digo quien quiere puede, obviamente estamos hablando de un nivel socioeconómico base, pero eso quiere decir miles de millones de personas en el mundo. O sea, no estoy hablando, quiero decir, hay niños de 12 años creando mundos en Roblox que están creando tendencias. Eso para mí es definir cosas que luego serán enormes en el metaverso y empiezan pues con una niña o un niño de 12 años que se mete en Roblox en el editor, crea un mundo y hace algo súper interesante. Desde a nivel comportamiento sociológico hasta a nivel económico. Hace poco hablaba con una persona que su hija le empezó a no pedir la paga y no sabía por qué. Y a los X meses le dice, oye, ¿vives del aire? ¿O por qué no? Y bueno, pues es que la niña se estaba sacando, digo niña, porque no sé si tenía 14 años, se estaba sacando más de lo que se sacaba con la paga a base de crear accesorios y prendas en Roblox y gente de todo el mundo lo estaba comprando. Y no tenía ni idea, su padre, ni casi ni que podía hacer eso. Entonces creo que realmente hay muchas cosas de cómo se está creando esto que están ocurriendo de forma natural y otras mucho más racionalizadas como este experimento que es una forma súper estructurada de ver en qué se puede convertir el metaverso a base de una construcción co-creada entre cientos de miles de personas. Entonces eso, por un lado, que creo que realmente hay muchas más posibilidades de influir de lo que pensamos y de lo que había en otros. O sea, en el caso de las redes sociales no fue así. No había ni muchísimo menos tantos experimentos y ni muchísimo menos tanta discusión. O sea, ahora mismo es que cada día hay 7 paneles de metaverso por ciudad. Eso quiere decir que hay muchas personas que estamos pensando sobre eso y bueno, en ese sentido, yo estoy con María Ángeles, yo creo que eso es muy positivo. Y de hecho ahí conectando un poco con lo que decías, Íñigo, de que es una marca poco claramente definida, creo que eso es por una razón muy específica, que es que los medios han saltado al ataque mucho antes y con más fuerza que en cualquier otra tecnología previa. Las olas previas que ha habido, VR, AR, han tenido mucha repercusión, nada que ver con esto. Ahora dices lo que sea metaverso y sale en primera página, ¿no? de todos los días. Entonces creo que eso ha hecho que haya mucha gente escribiendo sobre algo que la mayoría no entienden. En cuanto profundizas un poco, ves que realmente no hay un entendimiento. Entonces, creo que eso podría haber sido malo por falta de claridad, pero creo que es positivo efectivamente porque bueno, crea este tipo de discusiones. Y, o sea, es que en todas las discusiones de bar o de colega se está hablando, ¿no? De, oye, esto es metaverso, ¿qué leches es? ¿Me interesa? ¿Es interesante? ¿Es malísimo? ¿O qué es? Y luego, último pensamiento, creo que hay una cosa también que has comentado, Íñigo, respecto a que en tecnologías previas primero han sido los usuarios los que lo han definido y en este caso puede haber sido al revés. Creo que ahí es importante tener en cuenta una cosa que es que, y esto ha creado un lío a nivel medios, que es que para los medios el metaverso apareció cuando Mark Zuckerberg cambió el nombre de Facebook a Meta. Vale, Roblox se creó en 2004, por poner contexto. O sea, quiero decir, tiene la tira de años. En España se ha usado poco hasta, ahora se usa mucho, pero hasta bueno, yo vivía en Estados Unidos, viví 11 años, en 2007 ya estaba hasta arriba, o sea, los hijos de todos los colegas estaban en Roblox metidos. Quiero decir que realmente hay mucho uso previo a que como medios se llame metaverso. Que fuera metaverso o no, pues obviamente no, según la descripción que estamos hablando, pero quiero decir que ya hay camino andado a nivel tecnológico, lo que pasa que ha habido mucha confusión por medios desde mi punto de vista. Pero, de nuevo, me parece algo casi positivo porque le da visibilidad. Quizá le ha dado demasiada visibilidad demasiado pronto, ¿no? Lo cual ahora crea presión en muchos frentes poco sostenible. Pero bueno, que creo que es algo, o por dar un dato concreto, una encuesta, no recuerdo ahora mismo la fuente, pero en 2018, esto es más reciente, en Estados Unidos, teenagers conectaban, socializaban en mundos virtuales con amigos o amigas a diario o casi a diario en 2018. Hace 4 años ya. O sea, quiero decir que en Estados Unidos obviamente está a la cabeza en esto, para lo bueno o para lo malo, pero quiero decir que ya había mucho en muchos campos, lo que pasa que para mucha gente ahora mismo está siendo pues algo más reciente, ¿no? Entonces creo que tiene más recorrido, quiero decir, que lo que se mueve en medios, ¿no? Fíjate, por lo que tú dices, Julio, estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que nuevamente ese es ¿cómo decirlo? O sea, es un problema que arrastra en términos de percepción y entendimiento, es lo que dices tú, pero esos chicos y esas chicas que venían jugando
no pensaban que estaban en el metaverso, ni nadie pensaba, estaban jugando a un juego, igual que llevaban jugando 25 o 30 años a otro tipo de juegos. Exacto. Lo que Bueno, ocurre, ni lo llaman metaverso, ¿no? claro, el calificativo se le ha puesto 5 años después, o 6 años después, o 7 años después, Exacto. ¿no? Entonces también yo creo que eso, nuevamente creo que para mí eso acrecenta el problema del entendimiento, que obviamente estoy de acuerdo con vuestro punto de vista de que también tiene una parte positiva, seguro que la tiene, pero desde el lado de quien lo vende creo que es un problema, ¿no? O sea, si yo pensase desde el lado de la marca, creo que eso es más difícil poner a todo el mundo de acuerdo cuando viene de percepciones y de entendimientos diferentes de un mismo elemento, ¿no? Al final es, ostras, pero vamos, sí, estoy totalmente de acuerdo, y estoy de acuerdo también contigo con que había gente utilizándolo como jugador, pero en ese momento lo mismo, no estaba siendo parte de nada, porque es que era un juego, o sea, no es lo mismo, el por qué entraba no era por entrar en un metaverso, un mundo virtual, que te permite, no, era, estoy jugando un juego, igual que jugaba un juego, ahora juego otro juego, que me han cambiado ahora en vez de ser 2D es 3D y es virtual, bueno, eso es otra cosa, pero para mí es un juego, o sea, yo no estoy entrando en un metaverso, el significado por eso creo que el significado y lo que representa, al final es fundamental para que haya cierto alineamiento, o igual al final es que esto no va a ser, que también eso es otra cosa, ¿no? El metaverso o metaversos. O sea, al final, pues igual es algo que también hay que empezar y al final a mí me da la sensación que va a acabar yendo por ahí, ¿no? El que haya un concepto, un paraguas para todo. No, oye, aquí hay una cosa que la tecnología lo permite, que permite crear metaversos, oye, y ya cada cual que se cocine su marca y unos cocinarán explotando más la parte inmersiva del juego, otros lo llevarán más por la parte y bueno, y poco a poco se irá sentando que no es un concepto universal, sino oye, hay algo universal, como decías tú antes, Julio, que decías tú que es la virtualización pero oye, algunos será más para el mundo del entretenimiento y todo. Y yo ahí también, que parece que estoy siendo muy crítico, o sea, yo sí que creo, yo soy sumamente, no quiero decir optimista, pero desde el punto de vista de comunicación, y tú que también te dedicas a esto, Julio, sí que creo que es una herramienta nueva que posibilita experimentar cosas. A mí lo que me preocupa es cuando lo intentamos, cuando lo intentamos llevar a un discurso de que es una nueva realidad. Porque la palabra realidad es como que a mí me da mucho más vértigo, y reconozco que incluso cosas que tú has dicho ahora, Julio, y probablemente aquí esté tirando piedras contra mi propio tejado, pero me preocupa porque para mí soy humano antes que profesional, es la economía que supuestamente se está generando ahí. Es decir, de verdad que ya tenemos un problema excesivo del sentido de la posesión. ¿Qué necesidad tengo yo de comprar un bolso que no sé cuánto cuesta, que es un bien virtual? O sea, que a mí eso es un tema que personalmente, y aquí ya incluso como padre de 2 niñas todavía muy pequeñas, eso es algo que me preocupa, ¿no? Al final hay un recurso económico que igual podría ser destinado a algo que aporte una mayor utilidad, ¿no? Entonces, hay una cosa que me preocupa, que es la exponencialidad, pero que entiendo esconde también muchos intereses, porque es una manera de generar probablemente más con una mayor rentabilidad, ¿no? Por la marginalidad del coste de un bien virtual versus fabricar un bolso. Pero reconozco que es una parte que, si lo veo desde el lado de persona que trabaja con marcas, oye, pues lo puedo entender como algo positivo, porque te puede permitir hacer activaciones que transmitan cosas, me parece guay desde el mundo del entretenimiento, hacer conciertos como lo que yo sé que habéis hecho, o sea, eso me parece que está guay y creo que aporta valor, porque entretener a la gente creo que es algo lícito y algo necesario. El tema es cuando empiezas a intentar monetizarlo con algo que tengo dudas del valor que aporta, ¿no? El que yo compre algo que no se tangibiliza en nada, ¿no? El sentido, incluso pensando en o sea, es como nuestra cabeza, y aquí yo dejo más a los humanistas, pero yo casi ya como padre, es el sentido de la propia posesión. O sea, ¿qué es? Un balón, yo tengo un balón y mis hijas tienen un balón. Tengo una camiseta virtual o un bolso de Louis Vuitton, o sea, no sé cómo vamos a ser capaces de equilibrar incluso al tomar decisiones, ¿no? La carta a los reyes, ¿qué quieres? Pues mira, quiero un bolso digital, o sea, es como, ¿qué me estás contando? Y yo quiero comprarte un balón y envolverlo y ponértelo ahí, ¿no? O sea, como que hay cosas que trascienden un poco, y hablo aquí casi como padre, que reconozco que me preocupan, ¿eh? Un poco. Íñigo, pero vas a poder, porque desgraciadamente
lo que compres virtualmente también va a tener su correspondencia en lo físico. Es decir, tú vas a comprar ropa para tu avatar, pero vas a querer que tú también, o sea, que te quiero decir, no te preocupes, pues vas a poder envolverlo. Y también, y lo vas a poder envolver además en dos sesiones. A mí me gustaría saber las cifras de las estadísticas, ¿no? Aunque ya sabemos que las estadísticas también se maquillan, pero me gustaría saber verdaderamente, porque evidentemente experimentos hay y gente participa, pero hasta qué punto en medio de toda la población, ¿no? O sea, verdaderamente, a mí es que aparte me interesa también saber no solamente la parte cuantitativa, sino cualitativa, ¿no? ¿Qué empuje tiene aquello, ¿no? ¿Qué impacto real va a tener, ¿no? Yendo también en lo cualitativo. Porque sí, yo conozco experimentos también muy positivos, ¿no? Pero también que conozco experimentos positivísimos y maravillosos. También conozco que Furby tuvo la amabilidad de subirme un artículo que había escrito yo hace ya año y pico, 2 años, sobre el tecnoestrés. Es un síndrome ya reconocido desde hace bastante tiempo. Existe la dismorfia, por ejemplo, corporal. O sea, eso también está. Las adicciones. También está ahora, fijaros, todos los batacazos, todo lo que estamos viviendo es como con los bitcoins, otra gran prueba de cómo socialmente creamos valor donde pudo haberlo o no haberlo. Entonces, quiero decir, hay tantas cosas, yo creo que es una época súper interesante, pero siempre siento, ¿no? Y además súper interesante para los que nos gusta verlo en globalidad, ¿no? En socio, político, cultural, económico y tal, pero sigo sintiendo que nos quedamos con ejemplos sueltos, que nos quedamos en capas superficiales, cuando efectivamente el ser humano puede profundizar mucho más y empezar a ver esto, pero es, o sea, digamos, el anverso, pero el reverso de mi mano, y luego los dedos, y luego las uñas, y luego el brazo, cómo se comunica con todo lo demás. Y eso sigue faltando. O sea, fijaros, además vamos tratando, sí, es que yo conozco esto, y yo conozco esto, y yo conozco esto, y yo conozco esto, y ¿qué hace todo eso en el conjunto? Creo que esa es la gran respuesta para efectivamente continuar con lo que decía María Ángeles, ¿no? ¿Cómo colaboramos? Creo que es tender puentes de lenguaje común. Lo primero, porque evidentemente si yo no hablo un lenguaje, no un idioma, vamos a encontrar lo mismo que ha dicho Íñigo. Íñigo, yo como tecnóloga lo escucho siempre de mis compañeros tecnólogos. Yo estoy llevando además en Odisea, como ha dicho Furby, el tema de la ética, ¿no? En neuroética y en bioética, y eso los dejo a los otros. Digo, oye, yo soy tecnóloga y creo que hay que diseñar desde la fase cero con la ética. No me pueden regular a posteriori. Tengo yo que diseñarla bajo ética. Pero es que no tengo un solo compañero tecnólogo que verdaderamente coincida con aquello. La mayoría dice, no, solo hacen otros, eso tal, no sé qué. Entonces, nuevamente en eso, ¿quién va a venir? Una persona que viene del derecho, que no entiende tecnología. Y luego, fijaros, no quería olvidar tampoco otra cosa, que además Íñigo lo sabe, por ejemplo, protocolos de telecomunicación. ¿Cuándo han podido esos protocolos de telecomunicación ser viables o ser masivos? Después de muchas décadas de haber sido desarrollados. En informática pasa lo mismo. ¿De dónde viene la red neuronal? Desde los 40, de los 50. O sea, quiero decir, al final las tecnologías se van haciendo más factibles, ¿no? En otros contextos, ¿no? Donde los recursos, bueno, X historias. Y luego no olvidemos, cuando hablábamos de los distintos tiempos, no olvidemos que las investigaciones que pueden tener un objetivo concreto, descubren también, digamos, soluciones para enriquecer algo que para lo que no estaba programada, pero que da un salto exponencial a otro tipo de solución. Entonces, al final siempre nos quedamos cortos. Ante eso, vamos, o nos metemos las pilas, pero bien en todo nuestro sistema, o verdaderamente vamos un poquito rezagados, para decirlo lo menos, ¿no? No sé si quieres, que podría decir muchísimas cosas, no sé si quieres, Furby, ir hacia algún sitio, lo digo porque a lo mejor como hay muchas cosas sobre la mesa, entonces... Claro, yo ahí te doy la razón, sobre todo porque están llegando un montón de preguntas, unas reflexiones que empiezan a ser como medio libro de texto, y entonces, claro, es lo que tiene un debate de estas características, que no hemos puesto encima de la mesa cosas que no tienen que ver con negocio, con qué decisión tomo, qué no decisión tomo.
Si tuviera que enfocarlo un poquitín más, y ahora te dejo tú que tú sigas, y siguiendo un poco, yo creo que has hecho un ejercicio muy bonito, que es, vamos a poner dos preguntas, vamos a hacerlas un poquitín más. ¿Cómo cómo puede el metaverso mejorar nuestra vida o cómo es posible colaborar para construir ese metaverso en los términos tal y como han relatado Patricia, Íñigo y Julio? Estamos viviendo una oportunidad única que hasta ahora, pues por defecto, por desgracia o por incapacidad no se había producido. Otra cosa es que seamos capaces, ¿no? Las soluciones desde la exploración que estamos llevando nosotros a esas preguntas tendrían que ver, por un lado, en términos de cómo puede mejorar nuestra vida y en conceptos como, por ejemplo, la redefinición. Creemos que tenemos que redefinir, por ejemplo, el concepto de dato. El dato para nosotros se ha convertido ya en un sesgo. Un dato es un sesgo, por defecto. ¿No? O sea, otra cosa vendrán los prejuicios con sus conjeturas y sus cosas, ¿no? Pero de repente el dato se convierte en un elemento en donde la economía, en este caso la economía digital, que asume la escasez y todo esto que hablamos antes, qué necesidad tenemos de volver a poseer otras cosas que no existen, qué necesidad hay de todo eso, ¿no? Realmente los datos se convierten en un elemento que hemos hablado con expertos, etcétera, que puede ser muy, muy, muy transformador cuando seamos conscientes del valor de esos datos y de cómo esos datos pueden ser incluso repercutir monetariamente o ser un diferenciador en nuestra vida más allá de otros prejuicios sociales, económicos, etcétera. Otra solución que veíamos desde la exploración, y voy muy rápido, es algo que está diciendo Julio mucho y que creo que es esencial y que también habéis puesto algún ejemplo, creo que Patricia, y es que para colaborar, o sea, en el metaverso, para que exista, necesitan que la gente participe. De hecho, en el metaverso ya no puedes hablar de usuarios, tienes que empezar a hablar de prosumidores, o usuarios, no sé cómo llamarlo, usuarios creadores, de generadores de contenido. En esa necesidad de generar contenido, que además Julio lo estaba diciendo, una chavala, ¿no? En Roblox ya estaba ganando más dinero que su padre posiblemente. Sin embargo, ¿por qué? Porque había construido, porque estaba diseñando, porque estaba participando. En ese ejercicio de participar ya estás colaborando en cómo construyes el metaverso. Si no participas, ya estás tomando una decisión ética, ¿no? O moral, en este caso, ¿no? De ayuda en el grupo. Y luego hay otro elemento que también sale como solución desde la exploración, que es recuperar el tiempo natural. O sea, el problema del metaverso es que nos ha puesto encima de la mesa el tiempo real ya a un nivel. Yo he oído a Julio muchas veces decir, le das a un botón y pasa, ¿no? Nos hemos acostumbrado a eso. El otro día hacíamos una pregunta muy tonta a la gente que vino a un... oye, si le das al botón de la luz y la luz tarda 2 segundos, 3 segundos en encenderse, ¿te preocupas? Y dice, joder, coño, es que algo está pasando mal. Y dice, bueno, ¿pero se ha encendido la luz? Sí, sí. ¿Se sigue encendiendo? Sí, sí. Pero ha tardado 2 segundos, a mí me está preocupando. Y ves ese proceso que en el fondo es una pérdida que es la pérdida de atención, que creo que todos somos conscientes, que es en el fondo la realidad que nos hablaba otro compañero además que vino a través de Julio, que también es filósofo y está en metafísica de la Complutense, que decía, no, es que hay un problema clarísimo de relación entre el estímulo y la reacción al estímulo. No hay tiempo entre una cosa y la otra. Ese es el tiempo que antes teníamos para pensar y nos lo han quitado. Entonces yo creo que en esa posible necesidad de colaborar y de cómo podría mejorar nuestra vida, esos 3 temas podrían ser fundamentales. El redefinir el tiempo, redefinir el concepto de usuario que ahora es prosumidor y redefinir qué narices son los datos, ¿no? Y ahí te dejo, María Ángeles. Bueno, oye, está genial porque aparte de darnos toda esta, ¿no? Bueno, algunas cosas las habíamos comentado en algún momento, ya las he oído, pero bueno, estas ideas, porque aparte me dejas en bandeja una de las cosas de las que yo soy súper abanderada y todos los que me conocen lo sabéis, que es el tiempo para pararnos a pensar, ¿no? O sea, yo estoy con esta idea y es la idea fundamental de mi libro y todo lo que hago, y la ejemplifico de muchas maneras y se me acaba de ocurrir una muy curiosa para también apoyar mi concepto de presencia, para aportar un poco a eso que he dejado antes así medio esbozado, que luego Julio lo ha recogido, pero que no era exactamente el concepto que yo tenía en mente, porque a mí me crea mucho conflicto y yo creo que este concepto aporta también a esos 3 elementos de solución, creo que también hay como que aporta más, no sé, o sea, que aporta otro más, ¿no? Entonces, el concepto de presencia para mí tiene mucho que ver con un concepto de presencia que viene de la filosofía sapiencial. ¿Qué es esto? La filosofía sapiencial son las filosofías como el estoicismo, el budismo, el taoísmo, ¿no? Las grandes filosofías y también líneas de pensamiento, religiones, que han hablado de ciertas cosas básicas del ser humano y que
coinciden en muchos puntos, entre ellas, entre todas estas grandes corrientes de pensamiento, coinciden en ciertas cosas muy básicas, ¿no? Y la presencia es una de estas cosas que el mindfulness moderno lo ha apropiado, pero evidentemente viene de la filosofía hace mucho tiempo, que es esa idea de el estar presente. Y que el estar presente no es el estar metido en mi cabeza, es algo muy diferente. Y entonces a mí me crea esto mucho conflicto con todas las cuestiones inmersivas de lo que podría ser el metaverso o los metaversos, ¿no? Porque estoy muy de acuerdo, de hecho voy a adoptar esto de los metaversos, que ya lo había leído en algún sitio, pero me parece que la propuesta en cualquier caso sería los metaversos, porque ya que no tenemos un discurso único, tenemos metaversos, pero en cualquier caso una propuesta inmersiva, cualquier tipo de propuesta inmersiva, a mí me crea mucho conflicto, porque siento que las propuestas inmersivas del metaverso, a día de hoy tal y como yo las visualizo, para mí tienen que ver con estar en tu mente, cosa para nada que ver con lo que cualquier filosofía sapiencial defendería que es la presencia. Y no se añade, y no se soluciona con una sensorialidad. Es algo mucho más allá. Entonces, esto para mí no tengo la respuesta a esto, ¿eh? O sea, es una reflexión compleja que creo que necesitamos tiempo para ir pensándola. Entonces retomo desde ahí, ¿no? También de nuevo, ¿no? O sea, me planteo, por ejemplo, ¿puedo encontrar en el metaverso, en esas experiencias inmersivas, espacio para pensar? Espacio que no tenga, o sea, espacio que no sea inmediato entre el estímulo y la respuesta. ¿O son espacios que generan un aplastamiento, ¿no? de ese espacio? Hasta ahora, ¿cómo los conocemos? Por eso insisto muchísimo en cómo construirlos de otra forma, cómo construirlos desde redefinición del dato, efectivamente, desde otros muchos conceptos que estamos asumiendo todo el rato. Es que eso no es presencia, a mí eso no es presencia. A mí, planteémonos cómo construir el metaverso con una presencia tomada como el concepto de presencia como las filosofías sapienciales que nos han dado miles de años de argumentación a favor de este concepto de presencia. Oye, que si encontramos otro mejor, yo estoy dispuesta a rebatirlo y a quitarme ese concepto y coger otro nuevo, pero tiene que ser mejor, tiene que contribuir al que el ser humano vaya a más, a mejor. A más me refiero a mejor, a calidad, ¿no? A excelencia, a virtud. No a machacarnos y crearnos de nuevo menos espacio, más en nuestra mente y más problemas mentales, más disforias, más sensaciones de que necesitamos cosas que, pero ¿qué es eso de que un bolso, venga, yo es que con esto me río, o sea, yo lo siento, pero es que esto me crea, es que es tan ridículo para mí y siento decir que y esto voy a ser muy mala, a mí me podéis criticar, pero, o sea, todas las experiencias que he visto ahora que se hacen de cosas en el metaverso de marcas, de verdad a mí me entra la risa, yo lo siento, pero para mí es la risa, o sea, yo no sé quién compra eso, quiero pensar, o sea, quién se queda seducido por ese tipo de experiencias y quiero pensar que falta mucho pensamiento crítico, porque claro, si eso es una experiencia que me seduce de alguna manera, madre mía, ¿no? O sea, ahí me da un poco de miedo. Por eso entonces vuelvo de nuevo también y retomo con cosas que habéis dicho. Todos esos ejemplos de esta niña vendiendo no sé qué historia, ¿no? O de los bolsos estos virtuales o los NFTPs o todas las cosas estas que hay ahora, pero ¿esto para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Esto nos va a hacer mejores? O sea, ¿esto nos va a llevar a algún tipo de excelencia como humanidad? Yo me planteo eso, ¿no? Que al final es lo que estamos hablando. Y de nuevo, cómo deconstruir muchos conceptos que tenemos ya construidos, que vienen para mí de la racionalidad instrumental, cómo deconstruir esos conceptos, redefinirlos para precisamente potenciar unos metaversos que nos hagan mejores como seres humanos. Por tanto, ¿qué sería también? ¿Qué metaversos? ¿Con qué ética? ¿Desde dónde los estamos pensando? Es que esto es muy importante, ¿no? Pero bueno, ya me callo. No. De hecho, ahora te dejo un momentito, Julio, decirle a la gente que es el momento, si quieren. A ver, es que ya repito, no hay preguntas, hay reflexiones completas, pero a partir de lo que diga Julio, si os parece, vamos a intentar dar respuesta a alguna Después de estas. Julio me gustaría decir un par de cosillas. Pues si queréis, ¿vale? después de Julio, hacemos un cierre los cuatro, o sea, vosotros cuatro, yo no, yo me espero hasta el final, y pasamos a alguna preguntilla que hay, aunque de verdad que está dando para demasiado, igual seguimos dándole a todo esto. Dale. Bueno, pues yo, la verdad es que, bueno, María Ángeles, has abierto muchos temas que me encantaría tocar, pero por tiempo pues me voy a callar. Pero hay algunos interesantes y también respecto a lo que comentabas antes, Patricia. Lo primero, claro, respecto a la presencialidad, obviamente es una discusión de horas, no hay margen para entrar, pero sí que lo que habéis comentado, bueno, el tiempo de pensar que ocurre entre acción y reacción, en todo lo que conocemos ahora mismo como metaverso, que obviamente está en ultra pañales, es muy mayor que en las redes sociales actuales. O sea, Instagram, tú ves a alguien hacer scroll en el feed y es
para arriba, doble tap, para arriba. O sea, es una velocidad que efectivamente ahí no hay pensamiento. En mundo 3D, por cómo funcionan, son unos ritmos muy distintos. O sea, estás más en lo que era un videojuego de los 90 a nivel tiempos que lo que es un Instagram o un TikTok de hoy en día. Entonces, en ese sentido, creo que es un paso adelante. Pero por otro lado, claro, yo no lo evaluaría como, o sea, el pensar cómo se evalúa la presencialidad o cómo lo ha tratado hoy en día el mindfulness, al final yo no creo, claro, estamos casi evaluando el metaverso como el concepto Ready Player One de va a sustituir a la realidad y creo que no tiene nada que ver con hacia dónde van las cosas. O sea, creo que simplemente será un canal más. Ahora está Instagram y otras redes sociales, pues estarán X metaversos por ahí donde haremos cosas. Entonces creo que también es importante a la hora de evaluarlo. O sea, creo que no es un sustitutor de la realidad y por tanto nunca va a cumplir todas las cosas que estamos poniendo filosóficamente sobre el metaverso respecto a mejora del ser humano. Pero sí que hay una cosa, y por cierto, muchas cosas de forma natural van mejorando. Por ejemplo, pongo un ejemplo súper específico, blockchain y cómo funciona Bitcoin y demás. Como sabéis, al crear un Bitcoin hay un proceso de minado que requiere muchísima potencia. Todo eso ha ido generando otros sistemas y blockchains que han luchado contra eso para que haya menos carga. Por ejemplo, hay un marketplace de NFTs, un sitio donde puedes comprar y vender, sobre todo enfocado a arte digital, que se llama Itzenunk, bueno, es en latín, que está enfocado a que el footprint sea el minimísimo posible y eso ha salido 2 años después de Bitcoin. O sea, quiero decir que realmente evoluciona mucho más rápido de lo que evolucionaban las cosas antes, que se empieza a usar el petróleo como combustible hace 100 años y tardamos 100 años en cambiarlo. Bueno, pues ahora en ese sentido se reacciona más rápido. Y lo último que quería poner sobre la mesa súper rápido, que habéis comentado un poco todos, creo que al final es una evolución psicológica súper clara. O sea, estamos hablando, Íñigo, decías, bueno, tus hijas, ¿qué leches hacen comprando un bolso como un NFT y para qué leches quiere una propiedad digital? Bueno, yo creo que eso, o sea, alguien de 16 años no habla de esto es metaverso, esto no es metaverso. Eso lo hacemos los un poco más viejunos que hemos vivido el cambio y cuando éramos pequeños no existía esto y ahora sí. Entonces lo vemos como una ruptura. Nuevas generaciones no lo ven así y menos lo van a ser. No sé, mi hijo mayor tiene 4 años, te aseguro que no va a hablar de metaverso, pero estoy seguro de que tendrá su armario digital de la misma forma que yo hoy tengo armario físico. Y hay una red social, por ejemplo, muy interesante, no sé si la conocéis, o un metaverso, como quieran, que se llama Zepeto. Es una red social surcoreana. Podrías decir que es un Instagram avatares donde la gente llega, me hago mi avatar, me compro mis ropas, me voy a vivir cosas, vivir entre comillas, en mundos virtuales, me voy a tomar un café con alguien en un mundo 3D, me hago un selfie y lo posteo y la gente que me sigue pues me ve. Podrías decir, ¿qué diferencia hay entre postear eso y mi selfie en Instagram? Pues igual a nivel psicológico para alguien de 14 años no hay diferencia. Entonces creo que eso es algo, bueno, interesante a pensar a nivel de evolución. Vale, pues le voy a dejar a Patricia la última porque seguro que cierra mejor que yo. Yo solo quería decir 3 cosas las últimas y yo creo que incluso está una cosa que ahora estabas diciendo tú, Julio, ¿no? O sea, yo creo que el metaverso es un warning de lo que hablaba antes Patricia, ¿no? De algo que no solo le corresponde al metaverso, o sea, es una tecnología más, ¿no? Pero creo que ha sido como un gran warning que nos recuerda lo que hablaba Patricia, ¿no? Del uso responsable, ¿no? Pero no, ahora se lo atribuimos, parece, pero ha habido el debate de la tecnología y el impacto que tiene o el buen mal uso venía de antes, ¿no? Lo que pasa es que creo que ha sido, como ha sido algo tan gordo, ha sido como un ojo, cuidado, ¿no? O sea, como que ha sido ¿cómo se dice? Un desfiladero, ¿no? Como que, ojo, cuidado, ¿no? Como que, y con esto yo también quiero ser, o sea, como que tampoco ahora es verdad que ni podemos convertir al metaverso en pretender que sea la solución de todos los males de la humanidad, tampoco podemos pretenderlo, ¿no? Que nos ayude poco a poco, correcto, pero bueno, que al menos no nos vaya acelerando que algunos de esos problemas vayan a peor, ¿no? O sea, para mí, oye, tampoco te voy a dar a ti, no, es que si no solucionas el mundo no me vales, no, tampoco es justo, porque, no sé, los videojuegos tampoco solucionan el mundo, el cine, la música, tampoco todo en este mundo es trascendental, el ser humano también tiene que divertirse, ¿no? Todo en su justa medida, ¿no? Para mí el segundo mensaje también es que yo creo, y mira que yo he puesto un ejemplo, ¿no? Pero tampoco creo que toda la economía digital que se esté generando tenga un impacto negativo. O sea, sí que yo creo que comprar ciertas cosas que no tiene sentido, pero también creo que, joder, la industria del entretenimiento también genera riqueza, genera un montón de riqueza, que al final eso no dejan de ser industrias que generan empleo, que generan riqueza, familias que comen, con lo cual es otro vehículo de expresión cultural, artístico, entretenimiento, que también quiero verle esa parte positiva, ¿no? Insisto. Y ya lo último, al final yo, como decía, ¿no? Yo estudié al final lo que estudié porque me gustaba la tecnología y porque
mi abuelo era ingeniero, tenía una calculadora HP, mi padre ingeniero, tengo todos los ordenadores y yo siempre he sido como un enamorado del discurso de cuando nace Internet, ¿no? Y de cuando se inventa, ¿no? Y el Internet, interconectar. Entonces es como que me encantaría, ¿no? que esa inocencia o esa casi institucionalidad de cuando nace Internet y lo que decía antes Patricia, cuando había asociaciones que durante muchos años tardaban en ponerse de acuerdo en protocolos, en normas, pero que se estandarizaban, pues que ahora velásemos entre todos o se velase un poco porque no se pierda la esencia, porque todo lo que viene ahora, igual que vino la web 2, la web 3 o la web 5, ¿no? Que ya hablaba antes de ayer el amigo Dorsey, que al final eso también es un poco respuesta a lo que decías tú, María Ángeles. ¿Cómo hacer esto más? Pues lo que sugieren con la web 5, quítale los datos y dale los datos a la gente y ya vas a ver cómo entonces los de arriba no les interesa tanto y deja mayor libertad, ¿no? Porque obviamente aquí hay un interés. Pero bueno, por ser positivo, yo solo espero que lo que es el origen de por qué nace Internet, qué poder transformador puede aportarnos, que por el camino no se vaya perdiendo, ¿no? Volver un poco a la esencia de Internet. Mira, un poquito recogiendo también lo que habéis hablado, Furby ha dicho, es que no nos dejan tiempo en ese segundo para pensar. Claro, que yo creo que la pregunta y un poco el approach debe ser justo lo contrario, ¿no? ¿Dónde estoy yo para procurarme los tiempos? ¿No? O sea, es decir, me tengo que procurar yo mis tiempos de desconexión digital, de saber qué es lo que me viene, tal. O sea, es decir, evidentemente estamos dejando esa responsabilidad a que nos sigan de alguna manera pues, con la tecnología, vamos, como pues hámsters en las ruedas, ¿no? Y yo sí que creo que sí, es que para mí el pensamiento más positivo y más optimista tiene que ser el poder, el potencial del ser humano para todo ello, para gestionarse, ¿no? María Ángeles ha hablado de lo que es la sensorialidad, evidentemente. Yo creo en otro tipo también de presencialidad, pero sí que creo que más allá de los 5 sentidos básicos, ¿no? El propiocepción, interocepción, todas estas cosas, también te permiten entenderte una conciencia. Yo soy además, es que quizás porque he hecho deporte toda la vida, es verdad que soy muy corporal. Entonces, para mí, alguien me dijo una vez, ¿dónde está la conciencia? Y yo señalé todo mi cuerpo. Porque realmente para mí hay una unión del movimiento. Yo creo además en el movimiento como fuente de vida. De hecho, bueno, pues ahí podríamos entrar muchas cosas a nivel evolutivo, pero soy una gran amante del movimiento y de la conciencia corporal como entendimiento, además, para muchas terapias incluso. ¿Vale? Entonces, y soy una gran amante de ver el cuerpo. No estoy hablando de una comunicación no verbal, no, más allá, ¿no? Como vehículo de comunicación de quién eres, de qué tienes, de qué tal. Entonces, sí que creo que hay algo perceptivo más allá de lo más básico que nos puede situar de alguna manera mi punto de anclaje, ¿no? Con respecto luego lo que habéis dicho, efectivamente hay un no sé yo exactamente, me parece que se estudia mucho en medio ambiente el síndrome del referente cambiado, ¿no? Y es efectivamente, claro, cuando habéis dicho de los conciertos, yo viví la época punky en Reino Unido, la época gótica y tal en Reino Unido. Para mí la música es mi vida y los conciertos son mi vida. Pero tengo otra referencia de lo que es un concierto. Y tengo otra referencia hasta nada, o sea, es que hace nada ha estado Gary Numan, un electrónico puro, tal. Entonces yo sigo viviendo además la música de una forma absolutamente, pues nuevamente, ¿no? Corporal, ¿no? Y entonces, claro, yo he visto los conciertos que se hacen por metaverso y digo, uy, claro, es que vuelvo a decir lo mismo, estamos además... Yo que soy totalmente, ya digo, corporal, sensitiva, tal, amante de la naturaleza, de las sensaciones distintas, de las experiencias diversas, que van más allá de lo que ven mis ojos, de esa cuadratura que estamos propiciando. Entonces, vuelvo a decir, yo soy tecnóloga con orgullo, pero también soy humanista, también soy naturalista, también soy tal, y eso es lo que yo no encuentro. Yo no quiero disfrutar solamente pegada a un dispositivo y dependiente de, porque para mí la libertad es lo más importante y la libertad es efectivamente pues la autonomía, la falta de dependencia,
la falta de esa adicción a entender las cosas de diferentes maneras. Es la adaptabilidad y la flexibilidad que siempre pedimos. Y desde luego es un sentido de responsabilidad también. Si puedo hacer Furby, un micro paréntesis por un comentario que has hecho, Patricia. Creo que hay una cosa, al final, bueno, yo soy un súper positivista de la tecnología, entonces seguro que estoy súper sesgado, pero creo que hay una cosa, pues estamos hablando de qué hay de interesante, de bueno, de negativo o cualquier gris intermedio en todo esto. Nosotros hicimos hace unos días, como comentabas antes, un concierto en Metaverso, en este caso en Roblox, una cantante argentina y una marca de moda y bueno, casi 40.000 personas, 30 y pico mil personas que asistieron entre en streaming y en persona. Claro, ¿qué pasa? O sea, entre otras cosas, primero, pudo acceder gente que no puede acceder a un concierto físico. O sea, chavales de 14 años no pueden ir a un concierto de Nicki Nicole porque no les dejan entrar. Segundo, lo pudo ver gente desde todos los lugares del mundo, cosa que, bueno, si estás en el Primavera Sound, para empezar, si vives en Barcelona tienes que pagar 400 euros para entrar, pero es que si no vives en Barcelona ya ponte a sumar. Y luego para continuar, creo que conecta con la psicología. Para alguien de 14 años ha estado en un concierto, que es en un mundo virtual. Bueno, sí, pero es que igual es que no ha estado en ningún concierto físico. Entonces creo que ahí el punto de referencia es importante y también la accesibilidad que genera todo esto, ¿no? Creo que es un punto y muy importante lo que acabas de decir. No es que conecte con la psicología, somos psicología. Entonces no podemos olvidar eso. Entonces, claro, pero como tú bien has dicho, tú quizás estás en el otro extremo, porque te vuelvo a repetir, yo amo la tecnología, pero es el problema que también está generando la tecnología. Y me gusta comentarlo. Y creo que es la responsabilidad de los tecnólogos verlo todo. Y creo que es una responsabilidad de los tecnólogos, efectivamente, comentar también los riesgos de la tecnología. Sin duda, totalmente de acuerdo. María Ángeles, te toca. Y ya cerramos porque son las 7:30. No sé si quieres cerrar con alguna cosa, alguna reflexión. O simplemente, oye, muchas gracias. Bueno, yo estoy muy de acuerdo, muy súper breve, estoy muy de acuerdo con Patricia, en realidad hay que verlo todo, ¿no? Ver una parte no nos ayuda, estoy de acuerdo con que Internet, la virtualidad, hay muchas cosas que nos han proporcionado grandes cosas, ¿no? Ese conocimiento distribuido por todo el mundo, ¿no? El acceso al conocimiento y el compartir en en diferentes lugares del mundo y el acceso, ¿no? La accesibilidad que ha tenido Internet, la virtualidad, los metaversos están generando cosas, está claro. No todo es malo, pero lo cierto es que, claro, para mí no es una cuestión de que soy positivista o soy negativista, no sé, sino es una cuestión de ver la complejidad y todas las caras de una moneda, ¿no? Y ser suficientemente honestos con nosotros y con el mundo como para ser y no tener miedo, ¿no? Para ser capaces de empoderarnos como seres humanos y no convertirnos en esas ratas adictivas, ¿no? Porque al final eso no le interesa a nadie. Entonces, eso, para mí el gran punto sería, sigo insistiendo, ¿no? En cómo ser capaces cómo ser valientes para mirar las cosas que nos suceden también a nivel tecnológico de una manera humanista, o sea, humanamente, ¿no? Para no traicionarnos, para que efectivamente cuando vayamos a un concierto a pasárnoslo bien, oye, que vamos a ver, yo soy súper fan del ocio, por supuesto, entretenimiento por puro entretenimiento, del placer, hedonismo, por supuesto, todo genial, ¿no? Pero al final yo creo que todos sabemos que lo que más nos llena profundamente es un ocio que tenga sentido, ¿no? O sea, al final las cosas con más calidad y que a todos nos llenan mucho más son las cosas que tienen mucho fondo, ¿no? O sea, al final, con un caramelo que está medio malo, que solo tiene azúcar, te sacias un poco. Pero si te dan una tarta bien hecha, casera, bien elaborada, con buenos ingredientes, es otra cosa, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Y yo creo que para todo el ser humano, a todos los niveles, quiere eso siempre, ¿no? Y nada, simplemente muchas gracias a todos, ¿no? No quería aquí... No. Además es que ya se va siendo la hora. Creo que se ha conseguido algo en la mesa de hoy que no es habitual, que es que surjan muchas más preguntas que respuestas, ¿vale? Y eso significa que el debate ha estado ahí. Que... Sí que voy a hacer una rápida recolección de lo que han ido diciendo para dejarlo ahí, porque no vamos a darle respuesta, estamos ya diciendo adiós con la manita, pero... es interesante, han puesto encima de la mesa todo el tema de los DAOs, que son todas estas organizaciones autónomas descentralizadas que tienen mucho de anarcosindicalismo, pero que está poniendo el neoliberalismo encima de la mesa, una cosa rara, ¿no? Es una extraña sinergia, pero curiosamente es uno de los aspectos que más está empujando a la gente a querer enterarse de cómo funcionan estas cosas, más allá de que lo llamemos metaverso, ¿no?
Por otro lado, el tema del efecto a nivel cognitivo y el impacto que está teniendo ha preocupado y preocupa mucho en los comentarios. O sea, verdaderamente ahí hay una sensibilidad especial. Había alguien que decía, es que los metaversos van a ser las nuevas webs, ¿no? Pues es probable que como decía muy bien Julio y como recalcaba también Íñigo, es una realidad que irá evolucionando conforme, igual que la web de que veíamos en los 90 poco tiene que ver con la web que tenemos ahora. Incluso cuando entras en las webs en términos de criptos, no te enteras de nada. Yo llevo metido en webs toda la vida, no me entero de nada. Utilizan otros términos. De repente es una cosa fea con un GIF a un lado que dices, pero este tío está ganando dinero con esto. Sí, sí, y mucho dinero, ¿no? Por otro lado, el tema de la economía exponencial lo ven como necesario la regulación, o sea, establecer parámetros de regulación contra lo exponencial, no contra la economía exponencial, sino contra la exponencial como concepto. Giuliano, que además hacía en ese cambio de paradigma y tendríamos que pasar de dónde puedo enchufar esta tecnología a en qué me puede ayudar esta tecnología. Ese cambio de paradigma mental que hablaba antes Patricia con el tema del lenguaje, es que el puente está en que todos empecemos a hablar el mismo lenguaje, en que todos empecemos a entender las cosas de la misma manera. Y quizá, por terminar, más allá de que evidentemente es un juego más y que el metaverso es un juego y deberíamos de verlo así, que es otro de los elementos que han aparecido también mucho, es la conciencia corporal y el cómo podemos llegar a ser algo más humanos a través del metaverso. Les parece una contradicción, pero no debería serlo, ¿no? Cómo el metaverso nos puede ayudar a ser mejores humanos. No sé cómo... Es otra de esas cuestiones y otra de esas reflexiones que han quedado en el debate, que creo que nos han llevado a un sitio más bonito del que por defecto solemos disfrutar cuando vemos webinars en otros términos del mundo del metaverso. Os conmino a seguirles a los 4, de verdad, porque esto es una realidad que vivimos en las conversaciones y que se ha hecho ahora palpable en el debate, porque es verdad, hay un pensamiento crítico detrás de todo, pero me quedo precisamente con eso. Han salido más que oportunidades, más que reflexiones, han salido nuevos cuestionamientos, que creo que es lo que nos hace avanzar en esa necesidad de, como decía María Ángeles al principio también, de participar en el relato, ¿no? De construir el relato, de intermediar en él. Dicho lo cual, que ya me he enrollado, es la hora, yo me despediría así con la mano despacito, así jugamos con el tiempo natural, ¿vale? Y yo quedo a disposición de las, oye, alguien quiere hacerme una pregunta, me tenéis en LinkedIn. A mí me encanta que me cuestionen, que hablemos, que reflexionemos, pero desde luego teniendo todo el abanico. Yo creo que no hay mayor cuestionamiento y honestidad que poder abrirnos a todo el abanico. Pues más sincera y más generosa no se puede ser. Doy por extendido el... y sobre todo, jolín, daros las 1000 millones de gracias por participar, por hacerlo con honestidad y sobre todo por dejaros llevar, ¿no? Porque era complicado, no es tan fácil hablar de un debate como este y más teniendo en cuenta la cantidad de elementos que se nos han podido quedar en marcha, o sea, en el camino, simplemente para explicar qué es el metaverso cuando en realidad todavía no existe, ¿no? Que es un poco raro todo lo que está pasando, ¿no? Si queréis decir algo más, si no, repito. Yo quiero saber si María Ángeles opina que el diálogo hemos cumplido más o menos, ¿no? Hemos estado ese bien. es un tema. Está bien, pero eso es un temazo también, ¿eh? Porque para mí las condiciones de cómo se construye, ahí hay mucha tela también. Y yo de todas maneras sí diría, efectivamente, hay mucho contenido de todo, inclusive que es el metaverso, pero volvemos a lo mismo, lo que ha dicho María Ángeles, optemos a un poquito más de calidad, ¿no? Quiero decir, veamos qué hay, ¿no? Y realmente de atrás no bajemos eso, que hay, además es un concepto real, ¿no? Como que estamos bajando nuestras expectativas sobre el nivel de calidad de las cosas, ¿no? Así que animo a también hacer un filtro, ¿no? Porque, a ver, en este caso, la cantidad creo que no es importante. Fenomenal. Nada, pues un gusto, bueno, muy divertido Sí. contrastar puntos de vista. O sea que nada, que se repita otra vez. Todas las Y muchas veces que gracias, sea Furby, posible. por organizar. No, por favor, al revés, a Presencialmente y no detrás de una pantalla. sería lo ideal Gracias. y lo vamos a hacer posible porque además, literalmente, de verdad, está teniendo mucha repercusión en términos de jolín. Y de hecho me cuenta mi querido Berto, al que le tengo que dar 1000 millones de gracias, que igual lo habéis visto por aquí, que se ha ocupado de toda la parte técnica, etcétera, y está ocupándose además de
que la web, en la web de Wander vais a tener ese vídeo colgado a partir de mañana, con lo cual esto que hemos vivido hoy puede tener la repercusión que nosotros queramos darle y por lo menos estas cuestiones que han aparecido hoy puedan llegar a ser cuestiones que alcancen al mayor número de gente posible, esa masa crítica de la que hablábamos antes, ¿no? Eso, y decirlo... Gracias, Furby, por la Furby. confianza y desde luego, bueno, pues a los que nos gusta hablar, conversar y escucharnos, sí, yo creo que es una buena ocasión para seguirnos también. Eso y por favor, mandar un abrazo enorme a Natalia, que no ha podido estar, que está con otros líos y le ha sido imposible, pero que no se me olvide, por Dios, qué locura. Y Nada, abrazos repito, a ella y gracias a todos, sí. muchas gracias a todos. Realmente, muchas gracias. Un placer. Chao. Y que Buenas tengáis tardes. muy buen fin de semana, ¿vale? Igual. Igualmente, Venga. chao. Es el miércoles, todavía no que el jueves y el viernes. Yo es que ya vivo en el Qué metaverso. ganas, El metaverso es todo el día fin de semana. O sea, Bueno, pues vamos a lo analógico ahora ya. venga. Venga, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Chao. Muchísimas gracias. Chao. de veras. Chao. Hasta luego.